Derrière les traits sensibles du paysage, les subtils ou les margines, derrière les écrits en apparence les plus glacés et les institutions en apparence les plus complètement détachées de ceux qui les ont établis, ce sont les hommes que l'histoire veut saisir. La historia sin el ser humano no existiría. Más allá del tiempo y el espacio, la historia se constituye gracias a los hombres. Es un viaje a través de nosotros mismos. Y esto es Lechuza de Atenea. Hey, hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. El día de hoy voy a introducirme en el mundo del booktube para hablarles de un libro muy peculiar, de un autor llamado Mark Bloch. Sí, ya lo he mencionado muchísimo en este canal. Si no, pues véanlos, tengo varios. Y pues exactamente de qué libro voy a hablarles: de la apología al oficio del historiador, o también lo conocen algunos como Introducción al oficio del historiador, pero ese es, es apócrifo. Es un título apócrifo. Y bueno, ¿por qué voy a hablarles de este libro? Muy simple, porque se me dio la gana. Y aparte porque acabamos de conmemorar la muerte de Mark Bloch. Este libro, a pesar de haberse escrito hace más de 70 años, sigue siendo muy actual y en grandes rasgos nos enseña no solo qué debe hacer un historiador en el momento de trabajar su oficio, también nos habla de cómo tenemos que ser y comportarnos éticamente y socialmente. Es un libro que va más allá de los papeles, que va más allá de la escritura y nos enseña a vivir la historia. Pero antes de adentrarme en el libro, ¿qué les parece si les platico un poco de este gran hombre, Mark Bloch? Mark Bloch nació el 6 de julio de 1886 en Lyon, Francia, y murió a los 57 años, fusilado por el ejército nazi el 16 de junio de 1944. Los 57 años de vida de Mark Bloch se encuentran ubicados en una de las etapas más convulsas de la historia de la humanidad. Vivió la Primera Guerra Mundial, donde tuvo que enlistarse en el ejército francés y luchar. Después de eso, le toca vivir en carne propia la Gran Depresión de los años 30. Ya saben, eso que se había generado en el crack de Wall Street de 1929, que condujo a millones a la pobreza. Encima de eso, Europa tenía que regenerarse de las heridas provocadas por la guerra, lo cual significa que no había empleo, no había fábricas, no había alimento suficiente para las personas. Después le toca ver cómo se hierguen los gobiernos del nacionalsocialista y el fascismo, que tenían un tinte antisemita que resonó por toda Europa. Y Mark Bloch, al ser judío, resintió los estragos de esto. Sin embargo, eso no sería nada, ya que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, se enlista en el ejército y es derrotado. Sin embargo, su viaje no termina ahí. Él se enlista en la Resistencia, donde va a seguir produciendo historia, pero también será ejemplo de cómo un historiador debe repercutir en el tiempo que vive. Y suena muy mítico lo que hizo este hombre, y eso que aún no hemos hablado a profundidad de él. Pero hablemos un poco más de lo que fue su vida académica. Su padre, Gustav Bloch, era historiador, y de ahí ya sabemos de dónde sacó el gusto y la gran erudición que demostró a lo largo de su carrera. Pero no solo fue eso. Durante sus años de juventud y en el tiempo que estuvo estudiando, viajó por Europa, principalmente a Alemania, donde tuvo contacto directo con el materialismo histórico de Marx y con la dialéctica idealista hegeliana.
Él jamás se pronunció en favor o en contra de alguna de las dos posturas. Sin embargo, otra de las cosas que él encontraría en Alemania es el método de los historicistas. Ya saben, de Leopold von Ranke. Si no saben quién es, pues vayan a ver el video de qué es historiografía. Alemania fue una gran inspiración para Bloch. Sin embargo, los hechos de su vida le hicieron tener un cierto sentimiento antigermánico que le ayudaría a revolucionar la historia. En 1914, sin embargo, al estallar la Primera Guerra Mundial, él se enlista y empieza como un soldado cualquiera. Pero sus conocimientos no solo iban en historia, pudo destacarse en el campo de batalla y también como estratega, lo que lo ayudó a convertirse en un buen general. A su regreso de la guerra comienza la etapa más productiva como historiador. Se especializó en la Edad Media y en 1924 escribió uno de los libros más importantes y que lo consagraría como un clásico en la historia, Los Reyes Taumaturgos, donde explora la dimensión psicológica de las personas en la Edad Media por medio de la creencia del poder milagroso de los reyes para curar. Con esta obra expone al mundo su nueva metodología para escribir historia, alejándose de los cánones del positivismo y el historicismo, usando como base teórica elementos muy variados como la economía, la sociología, la geografía e incluso la psicología. En 1929, junto a su amigo Lucien Febvre, funda la famosa revista de los Anales de la Historia Económica y Social. Esa famosa revista que hasta la fecha se sigue publicando y que generó todo un movimiento histórico y cultural. Y hasta la fecha se sigue manejando esa tendencia histórica. Esta revista la fundaron con la intención de difundir todo el quehacer histórico que se estaba haciendo en ese momento, pero también para dar a conocer al mundo la nueva forma en que ellos estaban escribiendo la historia. Entre 1939 y 1940 publica otra de sus obras icónicas, La Sociedad Feudal, escrita en 2 tomos. En ellos reconstruye la sociedad feudal de la Francia medieval desde el siglo XI al siglo XIII, haciendo uso de su capacidad multidisciplinaria, demostrando una gran erudición no solo histórica, sino geográfica, literaria, iconográfica, de lenguaje y de psicología. Sin duda, para muchos, la máxima obra del autor. Marc Bloch entendía muy bien su papel como intelectual y profesor. Por lo tanto, no solo se dedicaba a enseñar la historia a los chicos de la universidad, también denunciaba lo que a él le parecía incorrecto del actuar de un gobierno o de otro, o de las personas en sí. Y claro, esto él no lo dejaría en simples palabras, porque a diferencia de muchos intelectuales, él decidió tomar acción. Cuando el gobierno alemán en 1940 invadió Francia, él decidió enlistarse nuevamente al ejército, aún con su ya un poco avanzada edad. Para ir al ejército ya estaba un poco grandecito. Sin embargo, fue aceptado y fue a luchar. Y aunque posteriormente el ejército francés fue derrotado por los alemanes, él no se detuvo ahí y publicaría una de las obras más icónicas y hermosas de esta revista, que es Una extraña derrota. Sin embargo, el ser judío le trajo problemas, y a pesar de que obviamente no aceptaba la derrota de parte de los alemanes, tampoco iba a aceptar que se le pisoteara estando ya en un periodo de paz. Por lo tanto, decidió alistarse a la resistencia. Luchó contra los alemanes en el norte de Francia. Fue derrotado y escapó hacia Inglaterra. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en ese país y regresó a la República de Vichy, en lo que se conocía entonces como la Francia Libre. Siguió ejerciendo como profesor en la Universidad de la Sorbona, hasta que las normas antisemitas de los nazis hicieron presión para quitarlo de dicho puesto. Fue aquí
cuando Mark Bloch decidió unirse a la resistencia, a la que le costó ingresar por su edad, pero poco a poco fue escalando hasta que su participación ya no pasó desapercibida para la Gestapo alemana y fue arrestado. El tiempo que estuvo lo dedicó a escribir Una extraña derrota y Apología de la historia. Esta última es la obra inconclusa en que trató de plasmar una metodología para estudiar y escribir la historia. Mark Bloch fue fusilado el 16 de junio de 1944 por el régimen nazi, y algunos testigos afirman que sus últimas palabras fueron ¡Viva la France! Después de tener un momento biográfico, pasemos ahora sí a hablar del libro. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que es un libro inconcluso. Su hijo encontró los papeles en su escritorio, ordenó aquello que estaba desacomodado y así fue que lo envió a la editorial a publicar. En segundo lugar, es un libro que Mark Bloch escribió durante la guerra. Por lo tanto, se convirtió en un libro un poco más personal que intelectual. Y no me refiero a que toque temas personales, sino a que es un libro que no depende de las citas textuales o de la investigación, sino de lo que él ha vivido y a partir de cómo él ha trabajado, construye este libro. Es decir, que en él plasma sus vivencias y su experiencia como investigador e historiador. Este libro está escrito y estructurado para que lo entiendan tanto profesionales como estudiantes. Aquellos que desean iniciarse en el oficio, que están pensando en ser historiadores. Y al mismo tiempo, para aquellos que son más entendidos, es una ventana al método de investigación al que él recurría. Así que es un tesoro bastante grande. Investigación, sí. Es la palabra con la que yo definiría este libro. Inicia con una pregunta muy sencilla, la pregunta de un niño. Papá, ¿para qué sirve la historia? Una pregunta sencilla, a la que muchos han tratado de dar respuesta. Y la respuesta de Bloch es: hijo, la historia es investigación. Pero, ¿investigación de qué, papá? Esa es la parte interesante y es lo que va a desarrollar a lo largo del texto. La introducción plantea qué es la historia y nos habla del valor de la investigación. Expone la técnica al llevar a cabo cualquier método de investigación, ya que nunca hay que desdeñar hasta el más pequeño uso de las técnicas de investigación, y a la vez hace una declaración de su inconformidad con el método positivista y el rompimiento con dicha escuela. Para él, la historia debe generar sus propios métodos de investigación y por eso no puede ser forzada a entrar en el esquema del método científico positivista. En el primer capítulo, Los hombres y el tiempo, explica que en la historia hay un proceso un poco diferente en cuanto respecta a la investigación científica. La elección del historiador para empezar a investigar es necesario delimitar el punto de partida de la investigación, el por qué investigar y a qué se pretende llegar con dicha investigación. Mark Bloch lo expresa en la siguiente manera: frente a la inmensa y confusa realidad, el historiador necesariamente es llevado a delimitar el punto particular de aplicación de sus herramientas, por ende, a hacer una elección que será propiamente la elección del historiador. En este capítulo ya se ponen dos herramientas a disposición del historiador. Uno es el objeto de estudio, el hombre, y el otro, el tiempo. Dice Bloch, ¿de qué serviría estudiar el pasado en sí mismo? ¿Y qué implica el pasado? La formación de la Tierra es parte del pasado y no es parte del estudio de la historia.
Podría decirse que es el estudio del hombre en el pasado. Hasta este momento suena prometedor, pero eso excluye al historiador, quien hace la elección de estudiar el pasado. Es decir, ¿con qué objeto va a estudiar el pasado si no tiene esto una aplicación en el presente? ¿Ahora qué sucede aquí? Historia. ¡Aguarden! Solo quiero hacer una parada. El segundo capítulo, la observación histórica, nos habla que el historiador no puede llegar al conocimiento absoluto de los hechos, puesto que su observación siempre será indirecta. Debe entender el historiador que siempre verá los hechos a través de los ojos del hombre que vivió en el tiempo que está estudiando. Dentro de la observación a la que el historiador debe estar atento es a las huellas del pasado, es decir, la marca de un fenómeno que nuestros sentidos pueden percibir. Es la única manera de acercarnos al pasado, con las fuentes históricas, que por cierto tengo toda una saga de ese tema aquí en el canal. Les dejo el link para que puedan ir a verlos. Es parte de nuestro oficio hablar a esos testimonios y saber qué tan verdadero es lo que dicen. La primera acción es juntar esos testimonios para después criticar. Tercer capítulo, la crítica. Esta depende del sentido común y de la duda racionalmente conducida, ya que no se puede hacer una afirmación si no se puede comprobar. Es por eso que el historiador, además de un sentido de la lógica, necesita y debe aprender a dudar de lo que ven los documentos. No se trata de tener una absoluta confianza a los testimonios recogidos, sino tratar de ir más allá de lo que dicen y preguntarse ¿por qué lo dice? ¿O el documento es real? Una vez más, debe apoyarse de su conocimiento previo del tiempo al que pertenece el material que estudia y de otras disciplinas que pueden auxiliarlo. Cuarto capítulo, el análisis histórico. Es en este capítulo donde explica que dentro de la investigación es importante el estudio y la comprensión sobre la historia. Antes de juzgar, el historiador debe comprender, ya que al juzgar se pierde la imparcialidad, se pierde el potencial que lo juzgado nos ofrece y además se pierde el gusto por explicar. En la comprensión de la historia está la diversidad de los hechos humanos, además de la conjugación de varios elementos que proporcionan los hechos, no de manera providencialista o meramente estadística. En realidad, es la combinación de las acciones impulsadas por la voluntad humana, siempre impredecible. En otro punto, es necesario ver los distintos acontecimientos que, aunque parezcan aislados o pequeños, constituyen eslabones que ayudan a embonar los hechos. Con esto se obtiene una unidad de la conciencia histórica del hombre. En el último apartado, un capítulo inconcluso, en donde solamente hay un 5 romano para abrir el título. Aquí se empezaba a desarrollar las causas de la historia. Sin embargo, como les digo, no lo puedo terminar. Así que para concluir este análisis, solo me queda citar las últimas palabras escritas por Mark Bloch. Para decirlo todo, ni en la historia, ni en ninguna otra ciencia, las causas se presuponen, se buscan. El oficio del historiador para Mark Bloch consta del compromiso a 2 cosas. La primera, de investigar y comprender mejor el pasado. Y la segunda, de entender y vivir el presente. A diferencia de los anticuarios, un historiador ama el pasado, pero ese pasado tiene que llevarlo y hacerlo vivo en el presente. Es el compromiso de cambiar la historia. Reencontrarse con este texto te hace reflexionar muchas cosas. Bueno, en mi caso lo hizo.
lo leí hace muchos años, cuando empecé la carrera, y volverlo a leer, pues realmente te hace mirar de nuevo el por qué ser historiador. Y hasta aquí dejo el video de hoy. Espero que les sea útil, que les haya gustado y que con el paso del tiempo, tú que llegues a este video, a este canal, realmente te sea de mucha utilidad, te sirva mucho, hayas encontrado aquello que buscas para un trabajo o para volverte a reanimar en tu carrera. Así que bueno, así lo dejo. Recomendación del libro de la semana. Pues vale, aquí lo tienen, Introducción al oficio del historiador. Y está también toda la obra de Mark Bloch. Es una cosa bellísima. Algunas cosas un poco pesadas, pero es una obra muy muy completa. El día 16 de junio, que fue la conmemoración de la muerte de Mark Bloch, subí a mi Facebook, Lechuza de Atenea, los PDFs de Sociedad Feudal, Reyes Taumaturgos, Extraña Derrota y por supuesto Introducción al oficio del historiador. Pueden ir a buscarlo. Cuando suba este video también les dejaré el link para que puedan descargar esos libros aquí. Bueno, pues también síganme en mi otra red social, en Instagram. Próximamente también tendremos TikTok para que nos sigan por ahí. Y pues eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Lechuza de Atenea.